Pues Dios te bendiga, hermano, bienvenido. Todos que están de manera presente, bienvenido, presencial. Los que están a través de internet también, bienvenidos, Dios te bendiga. Y vamos a orar por la enseñanza de hoy. Te pido que inclines tu rostro un momento y vamos a prepararnos. Señor, que nuestros ojos puedan ver la gloriosa herencia que tú nos has dado, que nos dé sabiduría a través de tu sostenido de conocerte, pero hay tanto que saber de ti todavía, y eso es lo que cada día nos permites experimentar, dando la sabiduría, el entendimiento para acercarnos más a ti en esa confianza, sabiendo que estás ahí, que eres galardonador de los que te buscan. Y aquí estamos en esta reunión para adorarte, lo hemos hecho con todo nuestro corazón, alabarte, agradecerte por las bendiciones que nos has dado, pero también queremos conocerte, a eso hemos venido a conocerte más, que a través de tu palabra tú nos hables y ese conocimiento nos lleve a acercarnos a ti y acercarnos a ese reino maravilloso al que tú has traído a nuestras vidas, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos, ilumínanos, instrúyenos, y que esta palabra sea de bendición a nuestro corazón y a nuestra mente. Amén y amén. Amén. Pues Dios te bendiga. Bienvenido. Para salvación, y la palabra salvación también significa sanidad en el griego, y de todo aquel que cree. Ese es el Evangelio. Hablar del poder de Dios, de las manifestaciones sobrenaturales que Dios quiere hacer en nuestra vida, de cómo su poder, hablar del poder de Dios es algo sobrenatural, no es un poder humano, no es un poder que el ser humano pueda alcanzar, está fuera de su alcance, pero es el poder que Dios tiene para nosotros. Si miramos la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hablan de hechos sobrenaturales. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y los milagros del Nuevo Testamento, pues ves que ahí son cosas inexplicables. Que cuando tú los lees dices, pues ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo puede ser que esto suceda? Que la sombra y tantos milagros, que el sol se detuvo, y tantos milagros que encontramos también en el Nuevo Testamento, resurrecciones, sanidades, ciegos que vieron, niñas que fueron resucitadas de entre los muertos, vimos cómo el agua se convierte en vino y otros muchos milagros, la pesca milagrosa que el Señor hace para Pedro y sus amigos. Todo esto son milagros, hechos sobrenaturales. Hablar del Evangelio es hablar de estos hechos sobrenaturales. ¿Qué hay de nosotros, verdad? ¿Qué alcance tenemos nosotros hacia esto sobrenatural? O solamente, como muchos predicadores andan diciendo por ahí, será solamente para ese tiempo. O sea, Dios solamente decidió bendecir a esa gente con esas experiencias. No es para nosotros es un evangelio normal, regular, natural. También para nosotros es este evangelio de poder. La expresión que menciona la Escritura y la manera en que lo establece el apóstol Pablo no lo limita o no lo pone solamente en un tiempo apostólico para ellos, en un tiempo de la historia, sino lo hace abierto. El Evangelio sigue siendo el mismo, el Evangelio no ha cambiado, el mensaje no ha cambiado. El Evangelio que nosotros escuchamos es el mismo Evangelio que ellos predicaron. El Evangelio, ¿de dónde lo sacamos? Pues de las mismas epístolas y palabras que ellos escribieron para nosotros, que fueron indicadas por el Señor Jesús. Así es que el Evangelio no ha cambiado. Entonces el Evangelio es un Evangelio de poder. El Evangelio es un Evangelio sobrenatural. Y nosotros como iglesia estamos y tenemos acceso a esa parte sobrenatural del Evangelio. Como iglesia, y como iglesias más bien, y en general la iglesia constantemente exhortamos al pueblo a la obediencia, a que obedezca. El domingo pasado hablábamos también acerca de la obediencia. Otros domingos pasados hemos puesto énfasis en esa obediencia a Dios y de lo importante que es esta obediencia en nuestra vida.
Lo importante es que cumplamos la ley de Cristo. Veíamos el domingo pasado que nosotros no estamos fuera de la ley. Tenemos una ley, mandamientos que seguir, principios que seguir cada día de nuestra vida. Y que constantemente también animamos a que crean en las palabras del Señor Jesús, que crean en las palabras del Evangelio, palabras que nos dan fe para poder creer, y ese creer pues nos lleva a resultados. La fe en Dios no es vacía, la fe en Dios no avergüenza, porque es una fe que si confiamos en Él tendremos el resultado de lo que creemos de acuerdo a las promesas. No es el cumplimiento de la ley. Lo esencial del Evangelio no es solamente tener fe por tener fe. No es el Evangelio, es más allá de eso. El fin del Evangelio es conocer a Dios. El hecho de decirte que obedezcas, que creas, es para que tú le conozcas, que conozcas la gloriosa obra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Él ha hecho algo, no es simplemente ya soy cristiano, tengo un título, tengo una nueva forma de vida, sino es todo lo que implica la obra redentora que el Señor Jesús hizo, que se describe a lo largo del Nuevo Testamento más claramente, pero se promete desde el Antiguo Testamento. Yo creo que vayamos a Efesios capítulo 1, verso 17. Pablo a la iglesia de Éfeso es una palabra profunda que seguimos nosotros orando, ¿eh? Como pastores, como líderes de la iglesia, ese es nuestro deseo, tanto para nosotros como para ustedes. Y eso es lo que pedimos constantemente, todo el esfuerzo que hacemos, la alabanza que ponemos, la enseñanza que traemos, las clases que damos en la iglesia son con este fin. Y dice así Efesios capítulo 1, verso 17, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Todo lo que hacemos en la iglesia, todas las clases que te decía, todo esto, el fin es que tú conozcas más a Dios. No que yo lo conozca más, claro que yo también lo quiero conocer más. En la indagación de la Escritura, la oración pedimos, Señor, pues que tu pueblo conozca. Cuando tú nos traes un problema, cuando vemos que hay problemas en tu vida, ¿qué hacemos? Pues Señor, que conozcan tu poder, que tú los liberes, que tú hagas una obra gloriosa en sus vidas. Siempre va a ser ese nuestro deseo, que tú conozcas, que tú te acerques. La alabanza que es, pues que a través de esta adoración, a través de estos cantos, tú puedas experimentar en tu vida la paz, la gracia, la misericordia, el amor, la presencia de Dios. Y que después lo puedas hacer en tu casa. Que no solamente lo hagas aquí te enseñamos, pero que todo el tiempo te mantengas en esa presencia de Dios y cada día le conozcas más su grandeza y las cosas que Él ha hecho por ti. Dice también que pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Él pedía también que entendamos qué esperanza, o sea, a qué fuimos llamados, qué implica el Evangelio, qué significa ser cristiano. Y es algo, si hablamos que el Evangelio es algo natural, es una esperanza que alcanza el poder de Dios, que alcanza la presencia de Dios, que alcanza su misericordia. Y la misericordia de Dios es sobrenatural. El poder de Dios es sobrenatural, va más allá de nuestro entendimiento. Entonces, que nosotros a través del corazón podamos discernir lo que implica toda esta salvación gloriosa que el Señor Jesús ha hecho. Mucha gente ahí en el mundo solamente lo deja en una bonita película y tierna, donde ven a un hombre sufrir con latigazos, con espinas en su cabeza, muerto en una cruz de una manera vergonzosa, y ahí se quedan. Pero no es esa la historia, eso es lo que sucedió, eso es lo que Jesús hizo para que nosotros alcanzáramos algo. Esa es la esperanza es lo que viene. Nosotros tenemos todos los días una esperanza, algo que viene en camino. Ya lograste muchas cosas, tal vez la semana pasada tuviste esperanza y lograste esas esperanzas para la semana pasada. Pero ahora
Estás más adelante, de soluciones, milagros, de cosas donde Dios va a intervenir para que se arreglen, para que su poder se manifieste, que podamos entender y vivir en esa esperanza. Lo que decía en algunas ocasiones, el hombre vive por la esperanza. Cuando un ser humano aún naturalmente pierde la esperanza, pues se quiere morir. Vemos gente ya grande cuando sus hijos los abandonan, ya hicieron sus familias, ya no los ven. Ya no está la esperanza de ver a su hijo crecer, ya no está la esperanza de ver a su hijo titulado, ya no está la esperanza de ver a su hijo casado y sus nietos, porque ya vivió todo eso. De repente pierden la esperanza. Y si se pierde la esperanza, pues se pierde la vida. Se pierde el motivo para seguir adelante y muchos se quieren morir. Hay gente que toda su esperanza la pone en una persona, jovencitos, que vemos recientemente en las noticias, una jovencita que quiso tirarse de un puente de aquí de la ciudad, porque había tenido un problema amoroso con su pareja y finalmente la rescataron, pero pues ya no quieren vivir, porque su esperanza, donde habían puesto todo, pues les falló, ya no existe, ya no hay más. Como cristianos también nosotros vivimos por la esperanza. Nuestra vida cristiana tiene esperanza. ¿Qué sucede cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesús? Pues mucha esperanza. La Biblia, las clases y andamos metidos en todo. Pero después esa esperanza se acaba. Porque nos vemos, porque nos cegamos por las cosas del mundo. Y entonces tenemos una vida cristiana muerta. No hay esperanza. ¿Para qué oro? No va a pasar nada, va a seguir todo igual. ¿Para qué voy a la iglesia hoy si siempre es el mismo servicio? ¿Para qué pongo música cristiana? Pues si siempre es la misma. No pasa nada en mi vida. Ya no hay esperanza. Ya no hay vida cristiana en ti. Por eso dice el apóstol Pablo, pido que los ojos sean abiertos, iluminados, para que nunca dejen de ver la esperanza que tenemos en Dios. Y cada día hay cosas nuevas de esperanza, nuevas promesas, nuevas cosas que Dios tiene para nosotros. Y después sigue diciendo, ¿cuál es la riqueza? También pido, dice, para que sepan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Y eso es algo que menciona el Nuevo Testamento. El pueblo de Israel es un pueblo que se siente orgulloso de sus raíces. La mayoría de ustedes ven y todo, que cada rato los quieren correr de todos lados. Ellos se sienten orgullosos de ser judíos y mantienen sus raíces, mantienen sus costumbres, porque es su herencia y están orgullosos de su herencia. ¿Y qué vemos? Pues es un pueblo próspero y los padres ricos pues dejan ricos a los hijos y los hijos se hacen más ricos. Y después esos padres dejan más ricos a sus hijos. O sea, la herencia que les dejan pues es valiosa. Entonces los hijos del pueblo judío pues están esperanzados en esa herencia y la viven y la disfrutan. Y tú vete tan solo aquí al sur de la ciudad donde están esos barrios de judíos y vas a ver los carrazos que tienen, las casas que tienen, porque es la herencia y eso viven. Y ves a los hijos en las mejores escuelas desde chicos. Esas son riquezas humanas, pero son herencias. Pues nosotros tenemos una herencia como cristianos. El Señor Jesús nos dejó una herencia, es algo, una riqueza que tenemos a nuestra disposición. Son cosas que Jesús ganó para nosotros. Que entiendan cuál es la riqueza gloriosa de la herencia de los santos. Es una riqueza gloriosa. Más allá de la riqueza material, que también está incluida la material, pero son riquezas gloriosas que tenemos como hijos de Dios. Somos ricos por ser cristianos. Tenemos una herencia gloriosa porque el Señor Jesús murió en la cruz y resucitó y venció. Una herencia que no se acaba solamente en este día o cuando acabe nuestra vida aquí, como le pasa tal vez al pueblo natural de Israel. Pero nuestra herencia va más allá, va hasta los cielos. Y el Señor Jesús lo dijo, vean todas las cosas que voy a preparar para ustedes. Me voy, pero allá tienen casa. Cuando lleguen conmigo, tienen casa, tienen habitación, tienen donde van a estar, tienen riqueza. La riqueza sigue hasta allá. Porque somos ricos, hay una herencia.
para nosotros. Y a veces como cristianos no tenemos el entendimiento de entender cuál es. No sabemos cuál es. Aquí el apóstol Pablo dice que no sabemos lo que Dios ha dicho. Por eso es importante estar indagando cuál es tu riqueza. Cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves todas esas promesas, ¿qué haces con eso? Yo leo el Nuevo Testamento y digo, wow, esto es para mí. Esto lo ganó Jesús para mí, pues lo voy a tomar, es mi derecho. Es lo que Jesús ganó para mí. ¿Qué haces? ¿Conoces cuál es tu herencia? Porque si no conoces cuál es tu herencia, seguirás viviendo como pobre. Y hay muchos cristianos que viven en su pobreza emocional, aún en pobreza económica, pobreza sentimental, pobreza espiritual, porque no conocen cuál es su herencia. ¿Y sabes qué es una herencia? Una herencia es algo que no trabajaste para ello. Un sueldo sí. Y todo lo que fuiste ahorrando y ahorraste toda tu vida y a los 60 años te compraste tu casa, pues eso no es una herencia, ese es tu trabajo y esfuerzo. Pero ¿qué pasa hasta en las famosas películas, verdad? La típica historia de la niña que era pobre y de repente resultó que su papá era rico y llega el abogado y le dice, yo cuando vi esas telenovelas decía, pues ojalá que mi papá no sea mi papá y resulte que tengo un papá rico y entonces soy millonario. Pero nunca pasó, ¿verdad? Nunca llegó ese abogado a decir que era millonario. Pero esa es la herencia. La herencia es algo que tú no trabajaste, ¿sabes? Hay una herencia que Jesús ganó, Él la trabajó, Él la hizo, Él sufrió, Él padeció, hizo todo lo que hizo para darnos esa herencia y ahora nos toca saber cuál es para poderla conocer. Y entonces, verso 19 sigue diciendo, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Sabes? Esto es maravilloso, ¿no? Dice el apóstol Pablo, pero pido para que ustedes, Efesios, y se refiere a toda la iglesia, conozcan el incomparable poder de Dios a favor de ustedes. ¿Sabes que el poder de Dios está a nuestro favor, no está en nuestra contra? Es a favor nuestro. El poder de Dios lo ganó Jesús para tu favor, para tu beneficio, para tu bendición, para que alcances misericordia, para que alcances bendiciones, para que alcances altura en los... Ese poder que vemos que hizo los cielos y la tierra, cuando leemos todo ese poderío del Señor en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están en los dos, y dices, bueno, wow, Dios sí que es poderoso. Pues ese poder está a nuestro favor, no está en nuestra contra. Dios no está en contra tuya, Dios está a favor tuyo y por eso quiere que su poder te beneficie a ti. Ojalá lo entendamos para que dejemos que el poder de Dios nos alcance. Sigue diciendo, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en regiones celestes, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. ¿Y sabes cuál es la eficacia del poder de Dios que nosotros a nivel humano podemos entender? Dice, por eso Pablo dice, ese poder que está a favor de nosotros es el que resucitó a Jesús de entre los muertos y lo ha puesto en el nombre más alto sobre todos los nombres, y no hay dominio ni autoridad más alta que la de Él. Pues si ese poder levantó a Cristo, hizo todo por Él, lo sentó a la diestra del Padre, ¿qué no podrá hacer por nosotros? Ese es el poder. Ese es el poder a tu favor, no en tu contra. Dios lo ha puesto a tu favor para que tú salgas beneficiado por todas esas bendiciones que Dios tiene para ti. El evangelio que hemos creído no se trata de regaños para que no peques.
No se trata de que tengas fe solamente para ser próspero económicamente y exitoso en el mundo. Va dirigido a algo mayor, superior, celestial, invisible, eterno. Es para que le conozcas a Él. Es para que te apropies de las riquezas sobrehumanas que Dios tiene para ti como herencia y que puedas conocer el poder de Dios que está a tu favor. El Evangelio no es solamente señalamientos. Ahorita estamos en las Olimpiadas, están a punto de venir. Y vemos, ¿verdad? Todos estos atletas han entrenado por mucho tiempo, ahorita aún con todos los problemas de la pandemia, pero se han entrenado, han estado yendo constantemente a tomar clases y tienen un entrenador. ¿Y qué hace ese entrenador? Pues les dice, estás mal, así no se brinca, no, así no se corre, estás haciendo esto chueco, así no es el golpe, es de otra manera, así no es el clavado lo tienes que hacer de esta manera, el brinco debe ser así. Y le está señalando muchos los errores, ¿no? Pero ¿para qué le señalan los errores? ¿Ese es el entrenamiento? Que el atleta diga, pues tengo un chorro de errores, pues ya me voy. Pues tengo muchos y al día siguiente, pues sí, tengo muchos errores y tengo muchos errores. ¿Para qué le señalan los errores? Para que los corrija y que esa corrección de error le dé una gran oportunidad para que pueda ganarse la medalla olímpica. El fin del entrenamiento no es señalar los errores, es ganar una medalla. El fin del Evangelio no es que te señalen los errores y que corrijan los errores, no. Ese es el medio que tú necesitas para alcanzar algo más glorioso. Y si nosotros estamos como entrenadores diciendo, hermano, así, ora, hermano, no peques, no adulteres, no digas más palabras, corrígete, no odies, perdona. Todo eso que te decimos no es para señalarte o hacerte sentir mal. Es para que tú corrigiendo esos errores alcances tu herencia, alcances el poder de Dios a tu favor. Alcances la esperanza, que la esperanza siempre se mantenga en tu corazón de las cosas que Dios tiene listas para ti. Eso es el Evangelio. El fin del Evangelio no es señalarte los errores. El fin del Evangelio no es estarte diciendo que estás mal, no. El fin que tenemos nosotros como líderes de la iglesia es decir, te corrige para que alcances a conocer más a Dios, para que alcances tu herencia, para que alcances el poder que está a tu favor para eso, para que tú seas beneficiado. ¿Qué siente el entrenador que después de tantos errores que le dijo al atleta y este los corrigió y a la mera hora de la competencia ganó la medalla de oro? ¿Qué sentirá el entrenador? Dices, ya ves, te dije, el brinquito era así nada más. Y ve, por hacer el brinco así, ¡fum!, ganaste la medalla olímpica. Y es lo que nosotros decimos, ya ves, era perdonar. Perdonaste y ve, la bendición de Dios está ahí. Era orar más tiempo, oraste y Dios te bendijo. Era corregir, ¿ves? Te andaban diciendo malas palabras todo el tiempo, dejaste de decir malas palabras y ve ahora la bendición. Ese es nuestro gozo, eso es lo que Pablo está diciendo a los Efesios. Por eso pido, oro, hago todo para que ustedes alcancen todo ese poder y toda esta herencia que Jesús nos ha dado. ¿Qué puede hacer Dios por ti? Esa es la pregunta. ¿Qué puede hacer Dios por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Cuando nosotros tenemos un bajo conocimiento de Dios, de su palabra, entonces esa respuesta queda en, pues me puede sanar del dolor de garganta, me puede sanar del dolor de cabeza que tuve, me ayudó a pagar la luz de este mes, me ayudó a llegar temprano a mi trabajo, cosas sencillas que Dios las hace, ¿verdad? También por nosotros. Dios me ayudó a arreglar unos problemillas que tenía por ahí, ya se arreglaron. Pero ¿qué de todas las demás cosas que pasan en nuestra vida? De la escasez grande que hay, del dolor profundo que tengo,
de la enfermedad que existe muy fuerte en tu cuerpo. ¿Qué de eso? ¿Qué hacemos regularmente con ese poco conocimiento? Pues lo aceptamos, que somos desafortunados en eso y así nos tocó vivir. Porque no alcanzamos, nuestro conocimiento no alcanza a ese poder en beneficio nuestro, no alcanza a saber cuál es nuestra herencia, porque no hay conocimiento y nos quedamos pues ahí en un nivel muy natural, entendible, poco sobrenatural, porque no alcanza nuestra fe para más. Quiero que sigamos ahí en Efesios capítulo 3, verso 20. Y el apóstol Pablo sigue exhortando a la iglesia de esta manera y les dice, Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más de todo, nueva versión internacional estoy leyendo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Es el apóstol Pablo, entiendan. O sea, Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra, ese Dios puede hacer muchísimo más de lo que tú te imaginas, muchísimo más de lo que tú puedas pedir, porque hay un poder, otra vez, ¿verdad?, que obra eficazmente para nosotros. Hay un poder a nuestro favor, que puede hacer milagros muchísimo más allá de lo que podemos imaginar, mucho más allá de lo que podemos pedir. A veces nosotros pedimos este pedacito y dice Dios, pues yo tengo algo más grande para ti. Si nosotros dejamos que ese poder funcione en nuestra vida. Eso es lo que Dios tiene para ti. Fíjate, el poder de Dios, le dice el apóstol Pablo a los Efesios, puede hacer en sus vidas algo más grande de lo que ustedes imaginan. Algo más grande de lo que ustedes puedan pedir. Ese es el poder, dice, que actúa, que obra eficazmente. Eficaz. No es que a veces sí y a veces no, ¿verdad? No como el internet, hoy funciona, de repente se corta. No, el poder de Dios es eficaz, nunca se interrumpe. Siempre está ahí. Si no funciona el poder de Dios en tu vida, no es por culpa de Dios, es culpa tuya. Es error tuyo. Como cuando la computadora está en una super maquinota ahí que compraste, pero no la sabes usar, y llamas, oiga, no sirve. Y casi el que está del otro lado dice, el que no sirve es usted para usarla. Pero esa máquina da más de lo que usted se imagina, y más de lo que usted sabe. Esa máquina hace más de lo que usted puede imaginarse. Pues así es el poder de Dios. Ahí andamos, Señor, dame. Dice, el que no sirve eres tú, porque el poder sí sirve. Es que, Señor, me has abandonado, me dejaste, mira cómo estoy. Jamás te he dejado. Es que tu poder funciona allá, pero aquí no. Sin que fuera internet, ¿verdad? Que allá sí, en la montaña no alcanza, aquí sí alcanza. Y ahí andas, cachándole. El evangelio no se anda cachando, a ver dónde funciona. Aquí, en esta iglesia, en la otra iglesia, ¿dónde funciona? ¿En esta circunstancia o en otra? No. El poder de Dios funciona en todos lados, porque es eficaz. Ese es el poder de Dios para ti. Dios puede hacer más allá de lo que podamos imaginar. Imagínate. Es que cuestiónate eso. ¿Qué podrá entonces hacer Dios por ti? ¿Qué podrá Dios hacer por ti? Yo creo que la iglesia ha entendido, muchas veces la iglesia entiende mal el propósito de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel. Creemos que el evangelio es ¿qué puedo hacer yo por Dios? Creemos que es eso, y todo el énfasis es, pues haz esto para Dios, trae sacrificios para Dios, trae alabanza para Dios, pórtate bien para Dios. No, o sea, ese es el medio para que yo llegue a algo más grande. Pero el evangelio no es eso, no es lo que yo puedo hacer por Dios. ¿Sabes qué es el evangelio?
lo que Dios puede hacer por ti. Te decía, el pueblo de Israel lo entendió mal. Y Dios se lo dice, vamos al Salmo 50, verso 8. Y aquí Dios le dice al pueblo de Israel, estás mal. No es lo que tú puedas hacer por mí, es lo que yo puedo hacer por ti. Y ve cómo le dice aquí en el Salmo 50, verso 8. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos. O sea, no es lo interesante ahí, que siempre me ofreces. O sea, no me interesa eso. Y ve cómo les responde, verso 9. No necesito becerros de tu establo, ni machos cabríos de tus apriscos, pues míos son los animales del bosque, mío también el ganado de los cerros. Conozco a las aves de las alturas, todas las bestias del campo son mías. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pues mío es el mundo y todo lo que contiene. ¿Acaso me alimento con carne de toros o de sangre de machos cabríos? ¿Qué le está diciendo Dios? Mira, no se trata de lo que haces. Eso que haces es símbolo de lo que yo voy a hacer por ti. Si el punto es lo que yo voy a hacer por ti, no lo que tú vas a hacer por mí. El asunto de los sacrificios es lo que yo voy a hacer. Yo voy a morir en la cruz por ti. Yo voy a ponerme en tu lugar. Yo voy a sufrir el castigo que tú vas a sufrir. Yo voy a vencer a la muerte que ya te venció a ti. Yo voy a resucitar para que tú también resucites. Yo lo voy a hacer. No es lo que tú puedes hacer. Es lo que Dios puede hacer por ti. Pero es necesario cumplir ciertas cosas para que Dios lo haga por ti. Por eso el Evangelio no es cosas que tienes que hacer, no toques, como dice también el apóstol Pablo, no es de no toques, no hagas esto, ven, viene, haz esto, pórtate bien, párate, siéntate, alaba a Dios, no deja el celular, apaga el celular, ponte a alabar a Dios. No se trata de eso. El Evangelio es lo que Dios puede hacer por ti. Fíjate, lo dice también acerca del templo, que era la casa de Dios. Cuando se sentían tan orgullosos, es que nosotros te hicimos, ve qué casota te hicimos, ve qué hermosa casa te hicimos, Señor. ¿Qué le dice el Señor a David? Segunda de Samuel, no lo busques, te lo voy a leer. Segunda de Samuel 7:4 dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Tú ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino he andado en tiendas y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? O sea que la casa de Dios no fue idea de Dios, fue idea del hombre. Y que bueno, que podamos ser nosotros, y a Dios le agradó hacer que le hicieran la casa. Pero lo que me refiero es, otra vez, no es lo que tú puedes hacer por Dios, es lo que Dios puede hacer por ti. Ese es el Evangelio. Eso es lo que el Señor Jesús vino a enseñarnos. Dios quiere hacer grandes cosas por ti. Dios ya ha hecho grandes cosas por ti. Ya te dio esa herencia, ya te dio ese poder a tu favor, ya te acercó al conocimiento para que te da sabiduría a través del Espíritu Santo para que le conozcas más y te acerques más a Él. Él ya lo ha hecho. Solamente nos resta hacer ciertas cosas y creerlo. No nos quedemos solamente con que hace esto y esto para Dios. No, eso que haces es para que tú recibas. Hay galardón, hay resultados de una vida comprometida con Dios, de una vida que busca a Dios. Dios puede hacer cosas por ti que ni siquiera puedes imaginar. Entonces el Señor: si les digo lo que haré por ustedes, ni me la creerían, porque es inconcebible. Yo creo que si el Señor le pone tan claramente así, voy a morir y resucitar. Les decía el Señor Jesús a los apóstoles: voy a resucitar. Por acá les pasaba. Dice que va a resucitar, no sabemos qué significa, pero pues eso dice. Que no lo entendían. Cosas que ni siquiera imaginamos son las que Dios tiene para nosotros. Pero ese acercamiento
que podemos tener es el derecho que Cristo nos ha otorgado en su sacrificio. Hermano, recibir a Jesús es más que portarse bien. Recibir a Jesús es más de portar una Biblia debajo del brazo. Recibir a Jesús es más de asistir a la iglesia todos los domingos o ciertos días o saber la Biblia. Conocer a Jesús es recibir una herencia gloriosa, de gran riqueza. Un poder glorioso que le resucitó a Él. Ese mismo poder está a nuestro favor. El poder entender que nuestros ojos sean abiertos de nuestro corazón para poder conocerle cada día más y saber cuál de estas cosas y cuántas cosas son para nosotros en nuestro favor. Somos herederos de una gran riqueza y el poder de Dios está a nuestro favor para que veamos y vivamos cosas inimaginables y mucho más grandes de lo que podemos pedir. Eso es el Evangelio. Cierra tus ojos un momento. Te hago la pregunta otra vez. Cierra tus ojos. Contéstala tú. ¿Qué puede hacer Dios por ti? ¿Qué puede hacer Dios por ti? Contéstalo. ¿Qué puede hacer? La respuesta divina es cosas inimaginables, más allá de lo que tú puedas pedir. Y tan poderosas, porque es el poder de Dios. Así como Jesús resucitó y nos asombramos de todo lo que Él hizo en su sacrificio y cómo resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y va a volver. Pues así como ya sucedió eso, ese poder que hizo todo eso está a tu favor. ¿Qué no podrá hacer Dios por ti? ¿Qué no podrá? El Evangelio no es lo que tú puedas hacer por Dios, porque Dios no necesita nada de ti. El Evangelio es lo que Dios puede hacer por ti, porque te ama y tiene de ti gran misericordia. Señor, que tu gracia sea revelada como el apóstol Pablo oraba. Yo quiero orar esta mañana por tu pueblo aquí en Camino de Vida y los que nos están viendo a través de internet. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, te dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que le conozcas mejor. Pido también que seas iluminado en tus ojos del corazón para que sepas la esperanza a la cual has sido llamado. Y pido también que conozcas cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Eso es lo que pido para ti. No te olvides que el Evangelio es poder de Dios. Amén.